En esta hora especial, nosotros queremos estudiar un tema no muy común en las Sagradas Escrituras y que tal vez la motivación de este estudio me la dio un amigo mío, pastor, que no voy a decir su nombre para guardar la información o la privacidad. Primeramente, quiero resaltar que el texto me lo mencionó él y dice, ¿qué tal si grabas un tema concerniente a este versículo? Y queremos entonces en esta noche que el Señor ha sido bueno con nosotros al otorgarnos el don de la vida y el privilegio de poder estar aquí todavía compartiendo con ustedes este lindo libro, la palabra de Dios. Queremos invocar su presencia para iniciar el estudio esta noche. Querido y buen Padre que estás en los cielos, tú que todo lo sabes, que todo lo puedes, que todo lo haces, pedimos en este momento que tú perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades y que nos presentes actos y limpios para estar delante de tu presencia. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra en esta noche y pedimos que ese Espíritu Santo que estuvo en la inspiración de este libro sagrado, como lo es la palabra de Dios, también pueda estar a nuestro lado y pueda guiarnos en la comprensión, quizás no en la totalidad, pero por lo menos podamos sacar lo que tú quieres que aprendamos esta noche. Estos favores te los pedimos y te los agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Queremos estudiar una porción o un versículo de la Biblia, del primer libro de la Biblia llamado Génesis. El libro de Génesis, aunque este libro tiene sus orígenes en la creación, la fecha que aparece como el momento cuando fue escrito fue en el año 1500 antes de Cristo. Significa entonces que es un libro bastante antiguo. 1500 antes de Cristo, pero estamos refiriéndonos a muchos años de existencia. Antes que existiera esta fecha, ya este libro existía. Y estamos refiriéndonos específicamente al libro de Génesis. El libro de Génesis significa en hebreo Geneseus, que quiere decir el principio de los orígenes de la creación de Dios. Y quiero darle gracias al Señor por ser tan inteligente y hacer comprensivo a los seres humanos. Porque Dios, en su sabiduría, expandió la mente del ser humano para entender estos 1188 capítulos que Él dejó trazados en su palabra y conocido como
libros o capítulos inspirados por el Espíritu Santo, aunque algunos versículos no sean de motivación por diferentes razones. El capítulo 4, el versículo 9, es lo que queremos estudiar en esta hora. Y el autor de este libro extraordinario de 1500 años antes de Cristo fue el apóstol, fue el discípulo, fue el profeta, fue el estadista, fue el líder, fue el pastor de ovejas. Hermanos, un hombre con un currículum vasto en la experiencia de servir a Dios. Se llama Moisés. Y Moisés significa salvado de las aguas. Moisés tiene su historia, que en esta oportunidad no podemos analizar esa bella historia de Moisés, ese gran profeta de Dios, ese Nají, que significa vidente, ese gran líder como ningún otro, conocido como el hombre más manso de toda la tierra. Y en el capítulo 4, en el versículo 9, aparece la porción bíblica de todas las porciones hermosas. Está esta triste en el Antiguo Testamento. Y siento cómo pudo imaginar en la mente o el sentimiento de Moisés tener que escribir este versículo de la Biblia. Es la experiencia de dos hermanos de padre y de madre, dos hijos que habían salido del vientre de una mujer dedicada y consagrada al Señor después que había fallado en la prueba que Dios les había dado en el huerto del Edén. Aquella mujer y aquel hombre decidieron nunca más volver a pecar. Decidieron ser fieles al Señor hasta el momento de su muerte. Dos personas que el ejemplo que ellos dieron a partir de ese momento fue un ejemplo pulcro, un ejemplo digno, un ejemplo pragmático o un ejemplo práctico. Adán y Eva, los padres de estos dos muchachos, Caín y Abel. Caín y Abel, mis hermanos, fueron dos jóvenes que con sus familias Dios los invitó a ofrecerle una demostración de su amor. Y les pidió un cordero macho de 1 año que no tuviese mancha ni arruga. Recuerden, un cordero, ese cordero tenía que ser macho, tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Eso pidió Dios. Pero cada uno de estos muchachos se había dedicado a una profesión diferente. Caín se hizo especialista en agricultura. Todos los ramos de la agricultura los conocía perfectamente, a cabalidad. Conocía qué semilla sembrar aquí, qué semilla sembrar allá. Y Caín, hermanos,
cosechó los mejores repollos. No estamos hablando de los repollos actuales, estamos hablando de repollos que nacían y crecían en una tierra fértil, como la que ellos vivieron, la tierra que acababa de salir de las manos de Dios. Todo tipo de fruto era inmenso, eran grandes. Así que de esos frutos grandes y hermosos, Caín seleccionó los más grandes y los más hermosos, los más robustos, y pretendió llevar esos frutos como un sacrificio a la presencia de Dios. Jesús también aceptaba este tipo de ofrenda, pero esta vez a Jesús había sido claro y específico en el tipo de sacrificio que él pedía. Es que, hermano, cuando tú y yo tenemos que ir ante la presencia de Dios, debemos despojarnos completamente de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y esperar a escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos. A estas alturas de la vida, todo está escrito lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios fue claro y específico. Fue sencillo, fue conciso, fue preciso, fue objetivo. No fue un Dios difuso, confuso, profuso y lleno de ambigüedades en lo que Él estaba pidiendo. Y en este momento Dios les pidió un cordero macho, perfecto, de 1 año, todas las especificaciones. ¿Y quién tenía corderos de esa naturaleza, de esa calidad? El hermano de Caín, Abel, tenía abundancia de corderos porque todos eran corderos perfectos. No había ningún cordero en el atrio de Abel que estuviese con algún defecto. Por lo tanto, que había donde escoger. Y si su hermano Caín hubiese necesitado un cordero, allí en el potrero, en la finca de Abel, fácilmente Abel, que era un hombre consagrado, se lo hubiese obsequiado. Pero Caín era orgulloso y no quiso doblegar su voluntad al pedido de Dios. No quiso ser benefactor de la gracia de ese Dios maravilloso, y él llevó lo mejor de sus hortalizas, pero no era lo que Dios había pedido. Llegó la hora de que Dios aceptara ambos sacrificios, y el sacrificio de Abel, Dios lo observó desde el cielo, lo aceptó y en al instante desapareció como lengua de fuego, consumiendo las piedras, consumiendo el agua, consumiendo el cordero, y todo desapareció. Significa que Dios había aprobado la obra, el sacrificio de Caín, de Abel. Pero el sacrificio de Caín pasó la tarde, vino la noche, llegó el siguiente día y no fue consumido por Dios, que era quien estaba pidiendo el sacrificio, el sacrificio de Caín. Eso causó enojo, causó envidia, causó todo tipo de discordia en la mente
de este primer patriarca o el hijo del primer patriarca, Caín, se sentía incómodo, pero no se atrevió a enfrentar y llamar a Dios para reclamarle. Y allí está un detalle muy importante, que si él estaba enojado, si estaba disgustado, él tenía que enojarse o disgustarse con aquel que había rechazado su sacrificio o su ofrenda. No llamó a Dios para hablar con él. Dios hubiese descendido y hubiese hablado con Caín. Porque Dios siempre está presto para hablar y para escuchar nuestro razonamiento, nuestros cuestionamientos. Y no lo hizo así. Al contrario, decidió hablar con Abel. Llevó a Abel al campo, empezaron a dialogar. Tú eres más o el favorito de Dios. Dios aceptó tu sacrificio y no aceptó el mío. Y empezó como un especialista en mercadotecnia a describir para él lo que consideraba los mejores frutos de su huerto, el enorme sacrificio que él había hecho al traerlos y colocarlos allí. De manera que hizo toda una hazaña de presentación y dice: no estoy de acuerdo con Dios, por cuanto ha aceptado tu sacrificio y ha rechazado el mío. Tenía que aceptar el mío y tenía que aceptar el tuyo. Hermano, tal vez pensando un poco más, si Dios hubiese aceptado ese sacrificio, aunque él no lo había pedido, más adelante Caín nuevamente quería hacer y entregar a Dios lo que a él le parecía. Y a Dios, mis hermanos, solamente se le lleva lo que a él agrada, lo que él pide. Decía un autor del Antiguo Testamento: no presentaré a Jehová nada que no me haya costado. No presentaré un sacrificio, no presentaré una ofrenda, no presentaré nada que no me haya costado. Y si bien es cierto, el sacrificio de Caín le costó, pero esta vez Dios aceptaba solamente un cordero. Y entonces Dios descendió después que Caín se convirtió en el primer fratricida de este planeta. Fratricida porque mató a su hermano. Y le preguntó en el capítulo 4 y el versículo 9, ¿dónde está Abel? Le hizo una pregunta directa. No le dijo: tú tal vez no has visto a Abel por allí. No, ok, Caín, ¿dónde está Abel? Y Caín, lleno de temor, le contestó: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar vigilando a mi hermano, que es un hombre con responsabilidades? ¿Dónde está tu hermano? Y Dios no hace una pregunta en vano. Y la pregunta que te voy a hacer en
en este momento es exactamente la misma. ¿Dónde está tu hermano? Mientras tú comes en tu casa, ¿te preocupas si tu hermano habrá comido? Mientras tú tienes abundancia de vestidos en tu closet, ¿te preguntas, ¿tendrá vestido mi hermano? Mientras tú tienes zapatos para escoger, ¿te preguntas, ¿tendrá zapatos mi hermano? Mientras tú tienes salud, te preguntas, ¿tendrá salud mi hermano? ¿Cómo hará para comprar los medicamentos? ¿Cómo hará para hacerle frente a esa enfermedad que tiene? Pero ahora con esta enfermedad no podemos visitar a nadie. Nos excusamos. No podemos ir a ver la necesidad del hermano. ¿Dónde está tu hermano? Y cuando esa pregunta nos las hacemos, nos las formulamos a conciencia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y es interesante primero que Dios pregunta por tu familia, porque si uno no es capaz de proveer para los suyos en su casa, mucho menos será capaz de proveer para los de afuera. Y si no provee para los de su casa, ha negado la fe. Y Dios quiere que nosotros podamos ser susceptibles, solidarios. Y los hermanos son los que menos se ayudan. Y muchos dicen, hablando de ellos mismos, que cada quien hizo su familia, su tribu, y allá el problema de ellos es su familia. Tienen que velar ahora es por su familia, por la familia de la familia, etcétera, etcétera. Pero la familia, su hermano y su hermana quedó en el abandono. Hermano, tú no sabes qué necesidad y qué preocupación y qué estrés y cuántas oración ese hermano o hermana tuya ha elevado a Dios porque quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero no puede. Sus hijos no le ayudan. Pero Dios te pregunta a ti, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Y entonces con mucho cinismo y descaro, este caballero que había dado muerte a Caín, Abel, le contesta a Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Mis hermanos, mucha gente no se va a salvar. No porque el sacrificio de Cristo no es autosuficiente, sino porque el cristianismo verdadero y real es un cristianismo vertical y es un cristianismo horizontal. Tiene que ver con mi relación con Dios y también tiene que ver con mi relación con el prójimo. No puede haber un cristianismo solamente vertical. Tiene que haber un cristianismo horizontal. Y eso es lo que nos está enseñando el primer libro de la Biblia, Génesis. Hace 1500 años que lo escribió atrás antes de Cristo, que lo escribió Moisés, y sigue siendo tan auténtico. En nuestra mesa tenemos todo tipo de manjar. Y nuestro hermano a veces solamente come pan. A veces solamente come frijoles. A veces solo come porotos. A veces, contadas veces, mis hermanos, ¿dónde está tu hermano?
pregunta el Señor. ¿Sabes tú de tu hermano? ¿Sabes tú de tu hermana? Y cuando tú has cumplido el papel de velar por tu hermano en su salud, en su educación, en su alimentación, entonces el Señor pregunta, ¿dónde está tu vecino, tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Después de cumplir esta parte, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Después de haber entendido completamente a fondo esta situación del primer fratricida, porque mató a Caín, porque sí sabía dónde estaba Caín, Abel, porque mató a Abel Caín, porque él sí tenía conocimiento de su hermano. Y es que todos debiéramos tener conocimiento y dar una respuesta apropiada de nuestro hermano y de nuestra hermana. Aquí no está hablando de primo, de sobrino, de tío, de hermanos. Pero luego el texto en el Nuevo Testamento dice, ¿quién es tu prójimo? El Señor Jesús fue un poco más adelante y dice que tu prójimo es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino, es esa persona que necesita y que tú teniendo recursos para ayudarle, no le ayudas. Mi prójimo es todo aquel que el Señor coloca delante de mí que tiene necesidades. Mi prójimo es aquella persona que tú y yo podemos ayudar porque Dios nos ha dado más recursos a nosotros. Vivimos en una época donde tenemos que tomar la decisión de buscar las prioridades. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Si la necesidad que hay en el mundo fuera llenada por personas que tienen recursos en abundancia y que están acumulando y acumulando y acumulando dinero, un señor de una lujosa mansión vivía en un barrio pobre y alrededor puras casas que nunca habían sido terminadas, y sin embargo él, cuando entraba en su carro y se bajaba, se sentía que él sí era feliz, mientras que su prójimo estaba allí sufriendo, los niños sufriendo, sin educación, sin alimentación, sin medicamentos, en fin. ¿Dónde está tu prójimo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entendemos la primera pregunta, que Dios conoce perfectamente dónde está nuestro hermano. Y también espera que nosotros seamos sinceros y digamos, Señor, dame la fuerza para poder cumplir con la parte que me toca con un cristianismo vertical y con un cristianismo horizontal. ¿Cuántas veces le han pedido a un hermano ayude a ese hermano y no lo ayuda, teniendo 2 carros, 3 carros? El pobre hermano, sufriendo, se va caminando hasta encontrar un taxi. Porque también el hermano entiende que ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Y entonces, hermano, cuando conocemos y entendemos esta verdad, y el Espíritu Santo nos mueve a vivir esta verdad, de Génesis capítulo 4, versículo 9,
¿Dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? La primera y gran excusa practicada por todos los siglos por personas que verdaderamente no han conocido el amor de Dios, no han vivido el amor de Dios. Su cristianismo es teoría, es un cristianismo abstracto, no es un cristianismo pragmático, no es un cristianismo práctico. Mi hermano, hay un pensamiento en el libro de Proverbios que dice que mejor es dar que recibir. Mientras usted más da, usted más recibe. Mejor es dar que recibir. Mientras usted más da, la ley de la vida, la ley del cielo, más recibe. La ley del cielo es dar, dar, dar. Dios lo ha dado todo, lo ha entregado todo y espera que aquellos que quieran vivir con Él por la eternidad aprendan un espíritu dadivoso a darlo todo. Y cuando aprendemos a dar todo, entonces, mis hermanos, estamos listos para vivir con el Señor Jesús por toda la eternidad. Frente a todos los problemas que sufrimos y que sufren nuestros hermanos, debemos entender quién es tu hermano, dónde está tu hermano. Y eso de que yo no soy guarda de mi hermano es una verdadera excusa. Eso no cabe en el léxico de una persona que ha nacido de nuevo. Porque si eres guarda de tu hermano y de tu hermana, y cuando lo visites a tu hermano o a tu hermana, que tú sabes que tiene necesidad, siempre llévale 1 libra, 2 libras o 3 libras de arroz, de sal, de una botella de aceite. Llévale algo a ese hermano, a esa hermana, y tu visita será agradable, acepta, porque dices en el blanco. Así es, mi hermano. Debemos siempre estar presto para servir al hermano, porque mejor cosa es dar que recibir. Mientras usted más da, usted más recibe. Hermanos y hermanas, hemos tratado de presentar un mensaje axiológico al estilo Santiago. El Señor Jesús nos ayude para que podamos poner en práctica su vida en nuestra vida. Sus 33 años y medio, esos fueron los años perfectos de lealtad, de obediencia, de servicio. Damos gracias al cielo, porque su gracia, su amor y su misericordia viene sobre nosotros y nos bendice, y cuando el Señor nos bendice, es también para que nosotros compartamos esa bendición con otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. En esta hora del día, entregamos nuestras vidas a ti. Y Señor, queremos disponernos a hacer tu voluntad. Ayudar a cuantas personas podamos. Ayudarlas de acuerdo a nuestras capacidades. Porque mejor cosa es dar que recibir. Bendice al mundo
bendice a los niños, bendice a los jóvenes, derrama bendición sobre aquellos hermanos y hermanas que a veces están dispuestos a darlo todo, pero sienten satisfacción y tú le devuelves todo. Bendice grandemente a las personas que te conocen y que no te conocen y que practican la filantropía. Son filantrópicos. Y tanta gente con tantos recursos en el mundo, guardándolos. Señor, ayúdanos a compartir con el más necesitado. Pero no hacer como enseñan los chinos, no me des los peces, enséñame a pescarlos. Ayudarlo, pero enseñarle a trabajar. Ayudarle, pero enseñarle las técnicas de cómo salir adelante. No hacer de la gente parásitos, sino hacerlo en personas que puedan salir adelante frente a todas las adversidades de la vida. Querido Dios, gracias te damos. Gracias te damos por todos los favores que nos has dado. Gracias porque tú estás cuidando a los hermanos de esta pandemia. Y algunos hermanos que han sufrido de la pandemia, tú los has levantado de la situación en que se encuentran. Creemos en un Dios vivo y poderoso que no dejará para siempre caído al justo. Te pedimos por todos, local y mundial. Y te pedimos también que tú cuides de nuestras vidas hasta el último momento de nuestra vida, porque queremos hacer tu santa y divina voluntad. Capacítanos, ayúdanos, ilústranos, enséñanos. Queremos seguir tu ejemplo. Y nuestras limitaciones tú las puedas restaurar en tu nombre santo, en tu nombre bendito, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén.